Creo que ese es sin duda uno de los grandes retos que tenemos. Y el Papa lo decía, el periodismo como relato de la realidad requiere la capacidad de ir donde nadie va, allá donde nadie va. Y esta foto yo creo que muchos la recordamos de la Jornada Mundial de la Juventud en Río, en el primer año de pontificado del Papa Francisco, y pues cuando él dice, este año nadie reemplaza el hecho de ver en persona, yo recordé esta imagen que le dio la vuelta al mundo, aquel chico que se sube al papamóvil y Francisco lo recibe en sus brazos, ¿no? Y ya sabemos todo el relato que hay detrás de esta escena. Nada reemplaza el hecho de ver en persona. Pero cuando no tenemos hoy todas las posibilidades de movilidad, dada la situación tan compleja de la pandemia, sí que se convierte en un reto mayor para el CELAM, para el comité que está al frente de la Asamblea Eclesial. También esto ha representado pensar, por ejemplo, la posibilidad de las sedes virtuales, de diferentes espacios en los países donde podamos encontrarnos o generar la experiencia más cercana, más próxima de ver en persona, de poder conocer de primera mano y recoger los aportes que cada uno y cada una tiene. Entonces, con estos elementos paso a un segundo punto en torno a la Iglesia en América Latina y los desafíos comunicativos. Y nosotros hemos ido progresivamente escuchando y descubriendo que también el CELAM necesita seguirse conectando y seguir ofreciendo unos servicios que los hemos denominado ecosistémicos. Y la propuesta del Centro para la Comunicación ha sido recogida en la necesidad de avanzar hacia un ecosistema comunicativo al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia en América Latina y el Caribe. Por supuesto, articulado con la presidencia del CELAM, con la Secretaría General, con los otros centros pastorales que tenemos, el Centro de Gestión del Conocimiento, el Centro de Formación Cevitepal, de muchísima trayectoria, y el Centro de Redes y Programas de Acción Pastoral, que recoge lo que de alguna manera antes en el CELAM se tenía con los diversos departamentos. Entonces, es ese llamado, pero también con miras a una incidencia, a un posicionamiento profético de nuestra iglesia en el continente, con la inspiración, por supuesto, del pensamiento social de la iglesia y el magisterio del Papa Francisco, y muy importante en articulación con las conferencias episcopales, con el pueblo de Dios, bueno, por supuesto, con el Papa. El Papa, entonces, bueno, hemos ido entonces dando pasos. Estas son algunas de las piezas de pronto que muestran el camino que hemos ido recorriendo en estos primeros meses. Y en una de las piezas hemos recordado las palabras que el Papa le decía al comité directivo del CELAM en el 2017, cuando justamente estuvo en Colombia en su visita apostólica y se encontró, por ser Bogotá la sede del CELAM en Latinoamérica, se encontró con los directivos. Y bueno, y aquí les comparto un fragmento. Servir desde el CELAM a nuestra América Latina, lo tenemos que hacer con pasión. Pasión. Poner el corazón en todo lo que hagamos. Pasión de joven enamorado y de anciano sabio. Pasión que transforma las ideas en utopías viables. Pasión en el trabajo de nuestras manos. Pasión que nos convierte en continuos peregrinos en nuestras iglesias, como, permítanme recordarlo, Santo Toribio de Mogrovejo, que no se instaló en su sede. De 24 años de episcopado, 18 lo pasó entre los pueblos de su Dios. Hermanos, por favor les pido pasión, pasión evangelizadora. Esa pasión que el Papa pide al CELAM nos la pide a los comunicadores. Esa misma pasión, no perder la pasión, ser muy vigilantes. En el momento que la perdamos, sabemos que pierde mucho perdemos en fuerza comunicativa y en nuestra convicción. Entonces, de alguna manera el Centro para la Comunicación ha querido retomar este llamado que tenemos en este momento de la historia,
ante la idea también de nuevos escenarios comunicativos, tal vez también con toda la fuerza de las redes que ya existen, por eso la importancia de CIGNIS, de ustedes también como red, como organización, todos los comunicadores estamos llamados tal vez a hacer esas sinergias, ¿no? Y creo que sinodalmente eso dice mucho, y en el logo que creamos para la Asamblea General que tuvimos hace unas semanas, de expresar esos diferentes caminos que se deben ir encontrando para crear, para comunicar con pasión, para tejer sueños y renovar compromisos. Y el Centro para la Comunicación se ha concebido así, y aquí lo resumimos de esta manera. Comunicación al servicio del pueblo de Dios. El Centro para la Comunicación contribuye a la misión de la Iglesia en el continente a través de la consolidación de un ecosistema innovador de comunicación y tecnología, la colaboración con instancias eclesiales, sociales e instituciones de incidencia regional e internacional, y la promoción de los servicios teológico-pastorales del CELAM, en diálogo con las conferencias episcopales y con el Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede. Síguenos en nuestras redes sociales y conoce más sobre el proceso de renovación y de reestructuración del CELAM. www.celam.org. Bueno, entonces, con estos alcances, diríamos, 6 han sido los grandes desafíos para la comunicación de la Iglesia en América Latina que hemos ido encontrando. Por una parte, comunicación para la transformación de la realidad y la incidencia, la comunicación para el posicionamiento profético que necesita también la Iglesia en esta hora del continente, una comunicación para la solidaridad, particularmente en las complejas circunstancias que vivimos, comunicación pastoral y una pastoral para la comunicación, saber encontrar esa doble vía de la comunicación pastoral, una comunicación también al servicio del pueblo de Dios y de la Iglesia latinoamericana, y por supuesto una comunicación para la sinodalidad. Entonces, a la luz de estos desafíos, termino planteando tal vez algunos elementos de lo que podría ser comunicar para la sinodalidad. Tal vez más que con la idea de dejar algunos puntos fijos, más bien es como para abrir el diálogo, por supuesto, en este espacio. Entonces, comunicar para la sinodalidad, tal vez la principal clave que yo encuentro nos la dio el mismo Papa Francisco cuando nos compartió su mensaje para el inicio de este itinerario hacia la Asamblea Eclesial. Así que los invito a que recordemos las palabras del Papa. Querido Miguel, el domingo se va a hacer el lanzamiento de la próxima primera Asamblea Eclesial. Quiero estar junto a ustedes en este momento y en la preparación de noviembre. La Asamblea Eclesial es la primera vez que se hace. No es una conferencia del episcopado latinoamericano, como se hicieron las anteriores, la última aparecida. Tenemos que aprender mucho. No es otra cosa. Es una reunión del pueblo de Dios. Laicas, laicos, consagradas, consagrados, sacerdotes, obispos, todo el pueblo de Dios que va caminando. Se reza, se habla, se piensa, se discute, se busca la voluntad de Dios. Yo te daría 2 criterios que nos acompañen en este tiempo. Tiempo que nos abre un horizonte de esperanza. Primero, junto al pueblo de Dios. Que esta Asamblea Eclesial no sea una élite separada del santo pueblo fiel de Dios. Junto al pueblo. No se olviden que todos somos parte del pueblo de Dios. Todos somos parte. Ese pueblo de Dios que es infalible e incredendo, como nos dice el concilio, es el que nos da la pertenencia. Fuera del pueblo de Dios surgen las élites ilustradas de una ideología, de otra, y eso no es la Iglesia. La Iglesia se da a partir del pan. La Iglesia se da con todos, sin exclusión.
Una asamblea eclesial es signo de esto, una iglesia sin exclusión. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es la oración. En medio de nosotros está el Señor. Que el Señor se haga sentir. Y de ahí nuestro pedido para que esté con nosotros. Los acompaño con mi oración y con mis buenos deseos. Y adelante, con coraje. Que Dios los bendiga a todos. Y por favor, no se olviden de rezar. De muchísima trayectoria y el centro de redes y programas de acción pastoral que bueno, entonces creo que es muy contundente lo que el Papa nos pide y nos lo pide también a nosotros, los comunicadores. Comunicar para la sinodalidad tiene que ver con asumir este llamado de que nadie se quede por fuera, sobre todo en este momento del proceso de escucha, es el mayor reto que tenemos, que nadie se quede por fuera, que todos encuentren la forma de participar, que todos se encuentren cómodos, que vean todas las opciones que se tienen dentro de los foros temáticos, dentro de los diferentes espacios que están allí en la página de la Asamblea dispuestos para el proceso de escucha. Y por supuesto, me parece que lo que más podemos apoyar nosotros como comunicadores es cerrar esas brechas que podríamos tener, sobre todo en el desafío de llegar a los más alejados, a los que probablemente todavía no conocen tampoco que se está desarrollando un proceso de asamblea eclesial. Así que creo que el lugar nuestro como comunicadores es esencial, diría incluso estratégico para que logremos hacer realidad este pedido que nos ha hecho el Papa, de que no se quede en un pequeño grupo, en una élite, como él mismo remarca, ¿no? Que sea el pueblo de Dios el protagonista, todo el pueblo de Dios sin distingo. Entonces, por eso, algunos derroteros que tal vez planteo, vuelvo a decir, más como para abrir el diálogo, uno puede ser, o uno me parece que es la necesaria conexión emocional. Un gran desafío que tenemos en este camino hacia la asamblea es lograr que la gente sienta que queremos escucharlos, que lo sientan de corazón, ¿no? Que no lo sientan de palabras, sino de realmente esa necesidad que tenemos de que participen, ¿no? Esa conexión emocional. En ese sentido, se están haciendo muy interesantes esfuerzos en el continente. Hemos ido teniendo algunos espacios, algunos talleres con comunicadores, con comunicadoras, y nos ha llamado la atención las iniciativas que van brotando en los países. En Panamá alguien se ofreció, por ejemplo, a traducir uno de los documentos de trabajo, la guía metodológica más específicamente, traducirlo a una lengua propia de su país, de pueblos originarios, para que ellos también participaran. En estos días también se lanzó ya en Aymara la invitación a participar en el sínodo. Entonces, llegar a los lenguajes, a las culturas, pues por supuesto es necesario para lograr la conexión emocional. Un segundo elemento que creo que hace mucho marca un reto que tenemos en la iglesia es pasar de la conexión a la comunión. Incluso con aquellos pongo este salvavidas, porque tengo también muy consciente, y creo que todos somos muy conscientes, que son muchos los latinoamericanos y latinoamericanas que no tienen acceso a internet o no lo tienen permanentemente. Así que tenemos que lanzar un salvavidas para que nadie naufrague en la red y realmente logremos esa comunión. Así que la diversidad de medios que podemos usar, por supuesto la radio muy importante, pero la televisión, todos los medios que podamos poner al servicio del proceso de la asamblea eclesial van a ser de gran importancia. Derrotero podría ser la necesidad de ponernos en el lugar del otro una vez empezamos a escuchar y a entenderlos, para saber realmente qué podemos hacer nosotros como comunicadores para hacer llegar su voz, para que su voz llegue a la asamblea de noviembre, para que se logre recoger. En eso creo que el proceso del sínodo panamazónico fue magistral al lograr recoger, y entonces en muchas situaciones sabemos que no todos pueden o
tienen la habilidad para ingresar, para poner en la plataforma sus aportes, pero la plataforma también se ha flexibilizado para que alguien que recoja el sentir de un grupo, de una población, lo pueda llevar allí, lo pueda poner en nombre de ellos, por decirlo así, una síntesis, un resumen de sus aportes. Un cuarto elemento, priorizar el trabajo colaborativo. Por supuesto que será muy importante ese trabajo de equipo, ese trabajo colaborativo, y está muy identificado a un elemento que el Papa ha recordado en varios de sus documentos, este adagio africano: para ir más rápido vaya solo, para ir lejos vaya junto a otros, ¿no? Entonces, priorizar el trabajo colaborativo tiene que ver con esto, y también nos lleva a la necesidad de construir colectivamente, y en ese sentido decirles que tenemos todas las puertas abiertas y toda la disposición de recibir aportes, sugerencias, porque siempre vamos a hacer más en la medida en que logramos entender mejor las realidades de cada una de las regiones. Un sexto elemento muy anidado a lo que nos ha venido transmitiendo el Papa y lo que él hace como comunicador es humanizar la red. Incluso en uno de sus mensajes, el Papa, para otra jornada de las comunicaciones, nos decía que la red digital puede ser un lugar rico en humanidad, pero no una red de cables, sino de personas humanas, humanizar la red. Y bueno, y finalmente creo que no podemos descartar el poder de lo simple, ¿no? A veces necesitamos vueltas para encontrar el punto exacto con la simplicidad, ¿no? Como estos trazos de Picasso que lo llevaron a encontrar la figura más simple de una figura muy compleja, llegar a una figura simple que comunica con mucha fuerza. Y termino con una imagen, la imagen del Papa besando los pies del crucifijo en la oración del momento extraordinario de oración por la pandemia hace más de un año, aquel 27 de marzo, y que el Dicasterio para la Comunicación recogió en un libro que tuvimos la oportunidad de publicar en coedición para América Latina. Y bueno, cuando el Papa recuerda esos momentos, y bueno, y ahí fue Monseñor Lucio Ruiz quien lo entrevistó, dialogó con él, él le preguntó al Papa, bueno, ¿qué fue lo que lo sostuvo? ¿Qué fue lo que sintió en ese momento? Y él recordaba y nos puso la mirada en los pies del crucifijo. Y el Papa dijo lo siguiente: besar los pies del crucifijo siempre da esperanza. Él sabe lo que significa caminar y conoce la cuarentena porque allí le pusieron 2 clavos para mantenerlo quieto. Los pies de Jesús son una brújula en la vida de las personas, cuando caminan y cuando se detienen. Los pies del Señor me conmueven mucho. Fueron las palabras, imaginemos diciéndolo, ¿no? Con su manera pausada y profunda de transmitirnos esto que es una meditación seguro muy suya, muy personal. Creo que nosotros, ahora que nos ponemos en camino, que queremos gastar la suela de los zapatos también por la Asamblea Eclesial, estamos llamados a buscar en los pies de muchos hermanos y hermanas esa brújula que nos ayude a encontrar lo que Dios quiere de nosotros en este momento de nuestro continente. Y bueno, pienso que por allí podemos dialogar con estos elementos, estimada Guadalupe y estimada Virginia, y pues a todos y todas, y pues gracias por su paciencia escuchándome. Gracias a vos, Óscar, porque la paciencia la hemos tenido todos con la técnica y vos llegaste para realmente contarnos muy claramente y muy vivencialmente qué es lo que significa esta asamblea. Toma agua, aprovechá, toma un poco de agua porque nos hablaste y realmente funcionó muy bien toda tu presentación. Quisiera que todos los que estamos conectados y tengan algún deseo de hacer alguna pregunta, la puedan escribir en el chat que tenemos abierto aquí en el Meet, y no sé si Guada o alguno de los chicos son los que van a hacer la síntesis de las preguntas, pero esto queda ya en manos de ustedes. Yo tengo una pregunta para hacerte, Óscar. Primero me quedé con la palabra pasión del Papa, que me parece que es un gran motor para todos los comunicadores para seguir adelante.
decir Meraki? No. Meraki quiere decir hacer algo con amor y creatividad poniendo el alma en ello. Y si eso no se parece a la pasión, ¿a qué estamos jugando? Así que realmente me gustó mucho esto. Se anticiparon al Papa. No, estamos caminando en la misma avenida. Después, por otro lado, me gusta la palabra escucha, esta escucha que nos tenemos que acostumbrar para comprendernos, para saber quiénes somos, para entendernos en las diversidades. Gracias, Matías Larraona, que dice que es una palabra griega y creo que también tiene algo de japonés, pero eso lo tendríamos que chequear. Pero me quedo con la palabra escucha, Óscar, y te pregunto, ustedes ya van recibiendo seguramente algún tipo de ecos o resonancias en los foros que están trabajando. ¿Qué es lo que van viviendo de lo que van recibiendo, de lo que van escuchando? Ojalá que como humanidad estemos también en ese camino. En esta pandemia creo que también tuvimos que aprender a escucharnos, porque hemos estado en silencio cuidando nuestra salud y de la de nuestros seres queridos y la de toda nuestra humanidad. Creo que es un estado de escucha global. Pero, ¿ustedes cómo van percibiendo esto que está llegando ya como materiales? ¿Cómo van viendo que están trabajando las conferencias episcopales? Bueno, gracias a Dios también está con nosotros nuestro secretario general, que puede seguramente ampliar lo que yo vaya compartiendo. Monseñor Jorge seguramente también podría aportar. Yo siento que estamos en una etapa, digamos, de despegue del proceso. No es que el proceso esté iniciando ahora, lleva mucho tiempo, pero ciertamente tuvimos una etapa donde queríamos afinar la plataforma, donde queríamos crear los instrumentos para todos. De hecho, la guía metodológica también tiene una guía metodológica más popular, la hemos llamado así, más sencilla para que llegue a todos. Y eso lo fuimos aprendiendo en los primeros meses del año. Yo creo que en este momento se han activado o se están activando todas las conferencias episcopales, pero no solamente las conferencias episcopales, sino también otros colectivos, porque el proceso de escucha ha sido muy abierto en también dejar que surjan las iniciativas propias de cada grupo, de cada lugar. Por ejemplo, la CLAR, la Confederación Latinoamericana de Religiosos, está haciendo también esfuerzos y generando espacios de participación para la vida consagrada, ¿no? Y de este modo, otros grupos. Tuvimos una iniciativa, por ejemplo, muy interesante del Movimiento Mundial Católico por el Clima, que todos sabemos que también están muy comprometidos con toda esta perspectiva eclesial del Papa Francisco, y ellos han querido formular unos espacios webinars de encuentro pensando en los jóvenes, en vincular a los jóvenes al proceso de la asamblea. Entonces estamos encontrando ese tipo de iniciativas. En el CELAM nos interesa mucho que cuando broten estas iniciativas, y también le hemos dicho que con toda libertad nos la compartan primero para que se mapeen dentro de toda esa programación del proceso de escucha que se está desarrollando. Pero por otro lugar, para que también queden los registros. Así que ya que estamos acá con un muy significativo y nutrido grupo de comunicadores, decirles que las iniciativas que se puedan llevar adelante y que ustedes la registran o la quieran compartir, es un material muy valioso que también queremos visibilizar desde el CELAM y desde la página de la Asamblea, en esa sección que tenemos de noticias de la página de la Asamblea, de modo que tenemos también esa apertura de recibir esos aportes. Porque también con tantas actividades que se pueden desarrollar simultáneamente, podemos tener el riesgo de no tener conocimiento y no poder contar esas historias, que me parece muy importante, ¿no? Que están sucediendo. Ahora, en cuanto a la riqueza, creo que todavía es prematuro, está llegando. Hay un equipo que está concentrado justamente en ese proceso de sistematización, que se encarga de ello. Está apoyando esto, el Centro de Gestión del Conocimiento del CELAM está muy comprometido con este proceso y pues yo creo que dentro de unos meses, digamos, finalizado el proceso de escucha,
que se ha prolongado hasta finales de agosto. Esto también es importante decirlo porque teníamos la necesidad o tuvimos muchas solicitudes de que se extendiera un poco más el proceso de escucha, entonces irá hasta finales de agosto, de modo que todo lo que podamos hacer hasta finales del mes de agosto entrará dentro del proceso de escucha. Entonces, bueno, Virginia, eso de momento podría anticipar, pero... Bueno, ya es muchísimo y ya nos vamos, ya vamos comprendiendo mucho más. Guada, vos tenés preguntas, ¿verdad? Sí, Virginia. Bueno, en realidad fueron varias las preguntas que fueron llegando por el chat. Les quiero, bueno, ante todo agradecerte, Oscar, de mi parte y del equipo de Meraki por la iluminación que nos has dado en estos minutos. Fueron llegando algunas preguntas por el chat. Yo quiero aclarar a los participantes que pueden hacerlas oralmente cuando les demos la palabra, o bien pueden optar porque, bueno, yo las lea y Oscar o Jorge también, que está disponible, las puedan responder. Pero yo te voy a preguntar algo muy chiquito, Oscar, que viene de la mano de la palabra pasión, porque como bien decía Virginia, en Meraki, hacer las cosas con amor, pasión y creatividad es lo que nos caracteriza, es nuestro lema. Y entonces hablábamos de la pasión evangelizadora que nos pide el Papa para vivir este momento, para vivir esta preparación para la asamblea. Entonces, de unos pequeños tips, porque también es otra cosa que nos caracteriza en Meraki, dar unos tips de comunicación, y en este caso unos pequeños tips que sean así como 2 o 3, cortitos, para los que estamos acá conectados, para los comunicadores que nos están mirando. ¿Con qué tips nos preparamos para la asamblea? Bueno, gracias, Guadalupe. Creo que el tema de los tips siempre es un reto, ¿no? Poder sintetizarlo. A mí me parece que la mejor forma de prepararnos es, digamos, sentir la misionalidad que tenemos en nuestra vocación de comunicadores. Es decir, esto que estamos diciendo y que algunos han escrito en el chat sobre la pasión que nos mueve y estar en sintonía en ese sentido también con el Papa Francisco, pero con todo este movimiento. Pero por una parte es también, me parece que la Asamblea es una oportunidad para redescubrir esa misión que tenemos los comunicadores y las comunicadoras en esta hora del continente, ¿verdad? En alguna reunión que tuvimos con uno de los dicasterios hace unas semanas, surgía esa preocupación de qué podemos hacer ante todo lo que está ocurriendo en nuestros países, ¿no? Y nosotros tal vez también conocemos la gente con la que interactuamos. A mí me parece, entonces, junto con el redescubrir esa misión a la que nos sentimos movidos con la Asamblea Eclesial, estaría una segunda, y es cómo podríamos nosotros como comunicadores llegar a la Asamblea trayendo muchas voces, muchas realidades, muchas situaciones a las que hoy tenemos que responder, recuperando, como el Papa también siempre nos pide, toda la riqueza de Aparecida que todavía tenemos allí. Es como un tanque de gasolina que no se ha acabado. Aparecida nos sigue dando gasolina en América Latina, la Iglesia. Entonces, ese me parece que es un elemento fundamental. Nosotros mismos como personas somos vehículos, ¿verdad? Todavía no tenemos todas las precisiones de cómo podría ser una participación presencial de un grupo que estuviera allí. Eso todavía está por definirse, entre otras cosas, por cómo se está dando los procesos de la pandemia, pero independientemente de eso, yo creo que ese tip de sentirnos como que seamos transmisores de esos grupos con los que estamos en contacto permanentemente me parece fundamental. Y por supuesto yo también creo en un tercer tip es que tengamos esa pasión por la verdad que necesita también la Iglesia. Y yo creo que ese es un punto también indiscutible. Yo recuerdo cuando yo tuve la posibilidad de acompañar el Sínodo Panamazónico con un grupo de la REPAM en ese momento, en el 2019,
y en esos espacios que uno está entre la sala de prensa del Vaticano y entre una entrevista y otras, me tropecé con la librería del Vaticano y encontré un libro genial que recoge todas las palabras y los discursos del Papa Francisco desde que era arzobispo de Buenos Aires a los comunicadores. Me llamó poderosamente la atención uno de esos discursos, creo que de los últimos que el Papa tuvo en el encuentro, y me imagino que ustedes estarían allí, muchos de ustedes en esos encuentros con el Papa. El Papa insistía en la bondad, en la verdad y en la belleza, las tres virtudes teologales, como ese llamado a que nosotros, creo que la pasión se debe expresar en que nosotros seamos fieles a ese llamado, bondad, verdad y belleza, pero a mí me gusta mucho sobre todo la verdad porque siento que es muy afín con lo que necesitamos en el mundo de la comunicación. Dejo esas tres, Guadalupe, de momento. Una palabrita le comparto a Óscar y la comparto con los demás. Ustedes saben que en un momento de cuando lo eligieron al Papa Francisco, en esos primeros días de marzo, él me bendijo todos mis elementos de trabajo. Entonces yo le dije, usted rece para que yo trabaje con la verdad. El hombro, y me dijo, no se olvide de la belleza. Así que reforzando un poco la expresando, Óscar, realmente eran sus caballitos de batalla. Guada, adelante. Muy bien, gracias Virginia por este comentario y gracias por tus tips, Óscar. Los tendremos muy en cuenta y los vamos a reflejar en nuestras redes de Meraki. La primera pregunta la tenía Marcelo Bertone, pero yo creo que ya la has respondido, porque él preguntaba por el material, que si en algún lugar lo están subiendo, o sea, herramientas o elementos, y creo que sí, que están en la página de la Asamblea Eclesial, en la página oficial, así que allí se está dando material para iluminar a las comunidades, ¿verdad? Sí, si quieren, muy rápidamente, porque me parece importantísima la pregunta de Marcelo. No sé si aquí yo puedo compartir brevemente, mostrarles, no sé si están viendo, esta es la página de la Asamblea, ¿verdad? Asambleaeclesial.lat. Los recursos para apoyarnos, y esto es bueno que todo, aquí en la pestaña de escucha, a lo que me he hecho referencia, bueno, está aquí esta plataforma donde nos podemos registrar, donde todos podemos participar, absolutamente, y aquí encontramos los documentos. Este es el documento para el camino, es como un documento inspirador de todo el proceso. Está la guía metodológica, la guía simplificada, la versión popular de la guía para el camino y el manual de la plataforma de escucha. Pero más abajo ya encuentran unos tutoriales. Justamente esta semana estábamos ya compartiéndolos en otros idiomas porque nos interesa mucho también la participación de nuestros hermanos en las Antillas, por ejemplo, o en Haití, por supuesto en Brasil. Entonces estamos tratando de lograr eso. Entonces aquí hay unos elementos clave del proceso de escucha, pero en la pestaña de recursos también encontramos pues estos materiales, bueno, la oración de la asamblea, algunos testimonios, y aquí están también en materiales gráficos si se necesitan, si se desean utilizar en piezas comunicativas o en otras cosas. Lógicamente que si hay otros requerimientos que podamos acompañar, hay una comisión de comunicación que está presta pues para poder colaborar, pero tal vez la invitación es que aquí seguramente nos iremos cada vez más familiarizando con esta página pues para poder apoyar el proceso. Muchas gracias, Óscar. Muy rico el material, se ve que hay mucho para profundizar. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta, que es de Freddy. Él nos pregunta si usted cree que el comunicador católico debe estar formado en catequesis, aclara, para poder tener esta pasión evangelizadora. Pues yo creo que todos nos vamos evangelizando un poquito más cada día, ¿no? Sí, me parece claro lo importante la formación. Yo creo que todos los que cubrimos, sobre todo la fuente religiosa, pues nos vamos dando cuenta la necesidad de
conocer, y creo que en eso nos vamos apasionando, ¿no? Yo creo, no es que sea un requisito como tal, que hagamos unos determinados cursos, o, digamos, una formación en el rigor del caso. Algunos lo vamos haciendo en el camino, lo vamos aprendiendo, pero me parece que creo que hay muchos elementos de los procesos de evangelización que también son universales, y porque ante todo también yo entiendo que la propuesta del reino de Dios es una propuesta de humanizar, ¿no? Humanizadora, que pasa por eso. Un poco, tal vez en la perspectiva que ha señalado la Congregación para la Educación Católica ya hace varios años, ellos han propuesto educar para el humanismo solidario. Yo siento que estos últimos tiempos nos han invitado a redescubrir el poder de comunicar con ese sentido humanitario, solidario, ¿verdad? Pero siempre vendrá bien la formación. Por ejemplo, en catequesis, ¿no? Que es la pregunta específica de Freddy. Es decir, que si hay la posibilidad, fantástico. Y ahí también les anticipo, pues es uno de los retos que tenemos en el Centro para la Comunicación, de ofrecer tal vez progresivamente esos espacios en alianza con el CEVITEPAL, con otras organizaciones que iremos avanzando progresivamente, probablemente incluso en alianza con CIMNIS. Pues son temas que se han ido palpando desde el inicio del proceso de renovación. Muy bien, Oscar, muchas gracias. Y le vamos a dar la palabra a Enrique Soros, que pide unos minutos antes de retirarse. Muchas gracias. Prometí ser corto. Le decía a Virginia que tenemos todo, o sea, con todas estas dificultades al principio a nadie le molestó, porque hay dos cosas: comunidad y mensaje. Nosotros como comunicadores, la mitad es Jesús, la iglesia, ¿no es cierto? Todo eso que tenemos en el corazón, la conversión. La otra mitad es la comunidad de comunicadores, ¿sí? A mí alguien me preguntó, ¿vas a ir a la JMJ en Panamá? Yo digo, está loco. Lo pensé y a los 2 días estaba en Panamá. ¿Sí? Y ya lo tengo súper marcado para la próxima en Lisboa. ¿Sí? Eso yo, o sea, con todos los que veo acá, ¿no? Estoy pensando en eso, la comunidad que hacemos como comunicadores. O sea, esto impulsa muchísimo a encauzar esa pasión por Jesús y por la comunicación y por esta asamblea que vamos a triplicar todo gracias a esta comunidad. Eso. Así que muchas gracias y compartimos esa pasión. Gracias, Enrique. Seguimos entonces con la próxima pregunta que Nicolás Mirabet nos envía desde Buenos Aires. Gracias, Nicolás. Le pregunta a Oscar, ¿no?, sobre las expectativas que tiene el CELAM en referencia a la participación de las personas de los distintos países en esta asamblea eclesial, por ahí haciendo referencia más a la difusión o, bueno, a las expectativas de participación de la comunidad en general, ¿no? Sí, bueno, y gracias, y también un saludo a Nicolás, que hemos sido también colegas en múltiples espacios. Qué alegría, Nicolás. La expectativa, digamos, no se han ponderado en números, digamos, ¿no? Eso quería decirlo, pero sí, digamos, esperamos llegar a unos muy buenos resultados en participación. Gran preocupación es la barrera que podemos tener con los idiomas del CELAM, digamos que son español, portugués, inglés, francés, pero también con los idiomas nativos, ¿verdad? Ese es el gran desafío. Tal vez en este momento, por eso el gran esfuerzo que se está haciendo está en que todos tengan conocimiento de este proceso y de la posibilidad de hacer parte de él, que no es, sobre todo, quitando del imaginario que se pueda pensar
que esta es una asamblea solamente para un grupo que nos va a representar. No, todos podemos participar en primera persona y por eso la gran labor del equipo que recoge para poder lograrlo. Yo creo que de todas maneras sí, el sínodo panamazónico puso la vara muy alta, decimos acá, ¿no? Puso un nivel muy alto porque logró recoger muchísimas voces de la Amazonía, pues por múltiples estrategias y demás, ¿no? La gran ilusión es que son 22 conferencias episcopales, tenemos que tener aportes de todas las conferencias episcopales. Y cuando hablo de conferencias, ojalá no sea genérico. Estamos hablando de parroquias, de diócesis, de pequeñas comunidades, de grupos de jóvenes, de grupos de catequesis. De repente un catequista se le ocurre dedicar una sesión a la asamblea y recoge elementos de sus chicos y los trae a la plataforma. Entonces, eso es lo mejor que podría suceder, ¿no? Pero que también tengamos la sabiduría de los mayores, de los que de tantas personas que han hecho un camino amplio en la iglesia, de otros ámbitos profesionales, de la pastoral obrera. O sea, yo creo que esa es la gran ilusión, que la gran expectativa es que ninguna acción pastoral deje de decirnos lo que necesita en este momento la iglesia. Gracias, Guada, te voy a Óscar. interrumpir un minuto porque yendo a lo que decía Óscar de que está abierta realmente la asamblea, la voz de todos, en Argentina estamos aportando, entre otras cosas, foros para que se toquen los temas de adicciones en la asamblea eclesial. Bien recibidos con esta temática, así que todas las pastorales tienen su lugar y todos tenemos un espacio ahí para hacernos escuchar y que nuestra voz resuene y nuestras pastorales se escuchen. Guada, gracias. Bueno, muy interesante esto para poder unirnos, ¿no? Y ahora la siguiente pregunta la hace Matías de Córdoba, Argentina. Le pregunta a Óscar sobre la actualización de la estructura del CELAM. ¿En qué otras áreas se estarán movilizando, además de la comunicacional, que es la que, por lo demás estamos hablando ahora? Muy buena pregunta la de Matías, ¿no? Anteriormente el CELAM tenía 7 departamentos y 3 escuelas formativas, la escuela social, la escuela bíblica y la escuela teológica. Entonces, las escuelas formativas hacen parte del CEBITEPAL, que es el Centro para la Formación. Ese es uno de los centros. O sea que hay un centro dedicado, pensado a los temas de formación. El centro, tal vez el centro que va a recoger todas las demás áreas que se tenían en los demás departamentos distintas a la comunicación, o sea, me refiero al área de pastoral vocacional, pastoral juvenil, lo que antes era el Departamento de Justicia y Solidaridad, el de JUSOL, que dio origen, entre otras cosas, a la red Clamor, por ejemplo, que es la red que está trabajando con migrantes. Todos estos elementos articuladores que incluye la participación de la mujer, pueblos originarios, los vínculos con la REPAM y con la SEAMA, ahora la Conferencia Eclesial de la Amazonía, estos están concentrados en el Centro de Redes y Programas de Acción Pastoral, que lo está articulando Mauricio López, también cumpliendo esta labor. En el Centro de Formación está Susana Nuín, que estoy seguro que muchos de ustedes la conocen o la tiene muy presente, y que también ha estado en otros servicios en el CELAM anteriormente. Y bueno, y Guillermo Sandoval en Chile es la persona que está apoyando o pues liderando propiamente el Centro de Gestión del Conocimiento. Este Centro de Gestión del Conocimiento es también un tema novedoso porque es un centro que, si queremos traducirlo en los procesos pastorales latinoamericanos, el ver, juzgar y actuar, ¿no? Entonces, el ver de alguna manera nos está ayudando mucho el Centro de Gestión del Conocimiento. Acaba de producir, por ejemplo, un documento, es abierto, está en la página del CELAM,
un documento sobre la cuestión del COVID-19, la cuestión y las implicaciones para América Latina, un análisis desde varias aristas. Hay un informe ejecutivo muy afín a comunicadores y periodistas y un informe más ampliado, ¿no? Pero digamos, esa producción. Y hay una apertura para que se puedan integrar todas las iniciativas, ¿verdad? Entonces, si no hay un centro, por ejemplo, no se ha titulado Centro de Pastoral Obrera, por decir algo, ¿no? O Centro de Pastoral Estudiantil, pero no quiere decir que queda por fuera de la estructura del CELAM, sino que son abrazados dentro de estas articulaciones. Lo que se quiere justamente es construir un camino mucho más sinodal, ¿no? Entre las pastorales, entre las iniciativas, con mayores cruces y sobre todo sin desconocer todas las articulaciones que ya existen en el continente. Por ejemplo, en materia educativa está la ODUCAL, que articula las universidades católicas, pero también está la CIEC, que articula la escuela católica en el continente, dos brazos importantísimos. Eso es también como y creo que eso ha marcado el espíritu del proceso. Por ejemplo, me parece muy significativo que la CLAR tiene un papel muy importante en el proceso de la Asamblea Eclesial, porque todo el itinerario espiritual, que es toda esa comisión que está pensando en cómo acompañar el proceso con algunos subsidios, los recursos espirituales, lo lidera propiamente la CLAR o algunas de las hermanas de la CLAR, de la actual presidencia y la Secretaría General. Bueno, pero lógico que aquí se podría entrar en más detalles, ¿no? De la actual presidencia y la Secretaría General. Es verdad, porque si nos queremos quedar hablando del tema, podemos estar, bueno, muchas horas más, pero lamentablemente vamos llegando al final de este webinar. Queremos respetar el horario porque, bueno, se nos retrasó al principio y son muchas en realidad las cosas que quisiéramos compartir. Breve cierre, los voy a invitar como a compartir una encuesta que está en el chat del proceso de escucha de la economía social y solidaria, y nos invita Ceci a poder llenarla. Una iniciativa de un grupo de WhatsApp para poder seguir como comunicadores católicos articulados en torno a esta primera asamblea eclesial, pero creo que Óscar, aunque ya nos ha abandonado Monseñor Lozano para la palabra de despedida o para la bendición final quizás, vamos a pedirte una breve reflexión de cierre. Ha sido mucho lo compartido y todavía nos quedan meses por delante, ¿no?, para seguir preparándonos. Pero, bueno, iluminanos con una breve reflexión final. Bueno, yo diría, realmente, no sé si todos recordamos que el Papa desde Evangelii Gaudium nos hablaba de la figura, o de los dos modelos, del modelo del poliedro, ¿no? O del modelo de la esfera. Me parece que este es el tiempo, la asamblea es la oportunidad para los comunicadores de recuperar y casi que empoderarnos con ese modelo del poliedro al que nos llama el Papa Francisco a construir, ¿no? Donde son muchas las miradas, donde necesitamos traer muchas realidades. Virginia mencionaba una de ellas que ya está inspirando un foro, pero estoy seguro que todos los que estamos acá tenemos en nuestro diario caminar, vemos un tema que no puede dejar de ser considerado. Así que mi invitación es a que todos hagamos parte de un mismo poliedro comunicativo al que estamos llamados con esta asamblea, donde todas las voces son necesarias, donde se trata de sumar muchas miradas y seguramente de animar a la gente a que lo haga. Nosotros como comunicadores hacerlos también en primera persona, no dejemos de participar nosotros en primera persona. Eso también quería decirlo
pues a veces nos concentramos mucho en ayudar a que otros los hagan y nos dejamos nosotros para el final. Me parece importante, vivamos también cada uno de nosotros la asamblea, vayamos allá, aportemos, miremos los foros temáticos que se están discutiendo. Si algún foro si no encuentro el foro mío, el que yo quiero estar, podemos proponer un foro, todo eso estamos en la posibilidad de hacerlo. Entonces, invitarlo a que, y agradecerles por esta apertura para que nuestro poliedro sea mayor, para que tenga más caras, más aristas. Y estoy muy feliz, además, de que este poliedro tenga un fuerte apoyo desde el sur, porque estoy seguro que ustedes tienen mucha más capacidad de entender lo que el Papa nos ha venido insistiendo tanto que nosotros los que nos ha costado entender los bergoglismos, para no ir muy lejos, ¿no? Yo termino con una pequeña anécdota. En la Jornada Mundial de la Juventud, yo le pregunté al padre Lombardi en ese momento, ¿no? El padre Federico Lombardi, que era el portavoz, le pregunté, después de que el Papa se encontró con los chicos argentinos, le pregunté en la rueda de prensa, padre, ¿qué es eso de hagan lío? Le dije yo, y entonces se lo pregunté en español, y el padre Lombardi me dijo, no te entiendo la pregunta. Y creo que todos estamos entendiendo, pero ustedes tienen muchas herramientas y ustedes tienen mucho por aportarnos. Y les agradezco desde ya todo lo que nos puedan aportar también al CELAM. Necesitamos también de ustedes. Y bueno, y gracias mil por este espacio. Felicitaciones por generar estos espacios de sintonía. Y pues deseo que todos sigamos cuidándonos y teniendo muy buena salud. Oscar, gracias por todo, pero vamos a hacer un par de aclaraciones. Monseñor Lozano nunca lo habíamos comprometido a hacer una oración de cierre y él gentilmente se quedó mucho más de lo que nos había prometido, así que le agradecemos muchísimo su presencia y seguramente nosotros ahora haremos alguna oración también. Por ahí se había hablado de abrir un chat y cómo nos podíamos comunicar con el CELAM, pero vos podrías contar brevemente, por favor, el chat que existe ya, que es ADN CELAM, y a través del cual nos informamos todas las mañanas bien tempranito y recibimos todas las noticias del continente. Y como tercera cosa, y como anécdota, y para contar un poco más del Papa, porque el Papa también nos inspira mucho en esto, cuando él estaba en Buenos Aires y era cardenal nuestro, y alentaba a nuestros jóvenes en las fiestas de Corpus, columnas de jóvenes que iban caminando muy alegres por la ciudad, eran momentos hermosos. A mí me encantaba cubrir esas columnas y yo corría y siempre le tomaba el audio. Y un día me dice, ¿usted por qué me corre? Y le digo, porque lo que usted dice lo escucha todo el mundo. Bueno, ¿y ahora qué va a hacer con esto? Le digo, bueno, ahora lo transformo, lo mando a los medios. Le digo, ¿sabe por qué? Porque además me gusta mucho más lo que le dice a los jóvenes en la plaza que lo que dice después en las misas de Corpus. Y me miró y me dice, ¿sabe que tiene razón? La espontaneidad es lo que nos lleva a esto. Oscar, vos nos llenaste de espontaneidad también. Gracias por todo lo que sabés. Gracias por lo que nos compartiste. ¿Y qué te parece, Guada, si vos guías una oración y le rezamos a la Virgen para agradecerle este momento tan hermoso y el trabajo en comunicación que cada uno de nosotros está llevando en sus lugares y que seguramente se va a sumar al trabajo de la Asamblea Eclesial? Bueno. Gracias, Virginia. No, adelante, Oscar, si querías decir una palabra. No, solo quería decir gracias, Virginia, por recordarme, porque me parece importante también decirles que existe este espacio. Creamos un formato este año que se llama ADN CELAM. Queremos que hacia futuro seguir los buenos pasos de ustedes que han hecho ya una agencia de noticias en Argentina también muy sólida, muy rica, y generar esas sinergias también, digamos, desde el CELAM. Entonces, bueno, hay la posibilidad de tener un resumencito diario que lo enviamos a través de Telegram o de WhatsApp. Entonces allí les he dejado en el chat el link donde podrían ingresar y si alguien está interesado
por supuesto, bienvenido a ese espacio. También les dejo el correo del proceso de escucha para dudas que haya. Ese correo no lo manejamos directamente nosotros desde el Centro para la Comunicación, sino la comisión de escucha que está encargada de acompañar, sobre todo con Mauricio López. Entonces, también para iniciativas, para comentarios, para aportes que puedan tener, pues allí también está esta vía libre. Y bueno, yo creo que Monseñor Jorge se quedaría feliz si terminamos con la oración de la Asamblea y podemos rezar la oración de la Asamblea para finalizar, si les parece. ¿La tenés en punta, Óscar? Pero muy buena iniciativa, Óscar. Si la tenés por ahí, ¿querés compartirnos la pantalla? Ahí la comparto, creo que ahí, no sé si ya la vemos. Excelente. Yo les iba a proponer que, aunque sea medio caótico en realidad en estos momentos, es lindo rezar juntos y por ahí cuando desactivamos los micrófonos y rezamos en conjunto, nos da esa sensación de que estamos juntos, ¿no? De que no es que estamos acá hablando solamente 2 o 3 personas. Así que si quieren podemos desactivar los micrófonos y rezar juntos esta oración que figura en la pantalla. Así que si quieren podemos arrancar. Dale. Padre de bondad, que conduces a tu iglesia peregrina en América Latina y el Caribe, preparándonos para desde la experiencia de las conferencias episcopales. Somos nosotros con la luz del Espíritu Santo en este tiempo de preparación a nuestra asamblea eclesial. Con memoria de agradecimiento recordar el horizonte guadalano y de la revolución, que ante la desafío presentes ante Dios podamos reavivar nuestro compromiso como discípulos misioneros para que tengamos en el día la paz y la estabilidad y a través de este voluntariado y elección cuidado en la voz del Papa para el cuidado de la comunidad y el empeño por la fraternidad para fomentar una identidad y una educación, ayudando con la motivación de los encargados Amén. Bueno, algunos los escuchamos un poquito y gracias, Óscar, por iluminarnos con oración que de por sí la vamos a guardar para seguir rezándola en nuestras comunidades. Gracias por las herramientas que nos has brindado, tanto el WhatsApp, el correo, para seguir comunicados. Gracias a las 50 personas que estaban hasta recién, 60, hasta 70 llegamos conectadas en esta tarde, en esta jornada tan linda que desde Meraki tuvimos la iniciativa, pero que incluye a todos los periodistas, a los comunicadores, a quienes nos interesamos y trabajamos día a día en la comunicación católica en Argentina y bueno, extendidos a América Latina. Así que gracias por estos espacios, queremos seguir convocándolos a generar estos espacios, así que en nombre de Meraki también te agradezco a vos, Virginia, por, bueno, como asesora de Meraki también habernos acompañado en este espacio y por darnos la posibilidad de, Óscar, de iluminarnos con este diálogo. Gracias a todos. Luego quedará seguramente mañana colgado en YouTube este encuentro para que podamos también compartirlo con todos los que queramos. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes, bendiciones. Bendiciones. Gracias, bendiciones a todos. Muchas gracias. Chao, gracias.